Otra vez resolvió lo de que se había cortado en la presentación. Y bueno, mi nombre es Ariana Aguirre, soy residente de primer año de geriatría. Les voy a presentar el día de hoy un caso clínico de infectología. Y primero que nada, muchas gracias a mis asesores, la doctora Gloria Aguirre, con especialidad en infectología, y Ana Sofía Garza, R2 de Medicina Interna. Bueno, vamos a empezar con la ficha de identificación del paciente. Es un masculino de 34 años. Él es originario de San Luis Potosí, residente de Escobedo, Nuevo León. Es empleado en carnicería, es casado, católico, y el interrogatorio fue directo y confiable. El motivo de consulta el 17 de febrero de este año fue hematuria. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, pues su padre fue finado de edad no especificada por neoplasia sistema nervioso central no especificada. Su madre está viva, de 62 años de edad, y tiene antecedente de diabetes mellitus 2. Tiene tres hermanas y dos hermanos referidos como sanos y una hija de 5 años de edad sana. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, él cuenta con vivienda propia en zona urbana con todos los servicios, tiene una dieta libre sin restricciones, con 3 comidas al día, tiene dos mascotas, dos perros fuera de casa, con esquema de vacunación y desparasitación completos. Él niega aplicación de vacunas en el último año, viajes negados también, es sedentario y con B clase 1. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, tiene un consumo de tabaco con un índice tabáquico de 5 paquetes años que suspendió en el 2023, así como el consumo de alcohol, que solamente era social. Toxicomanías, alergias, transfusiones, fracturas, traumatismos y medicamentos fueron negados al momento. Y de antecedentes personales patológicos, gracias de médicos, tiene diagnóstico de derrame pleural unilateral en el 2020. Esto en contexto de fiebre, de foresis nocturna, tos y disnea de un mes de evolución, por lo que estuvo hospitalizado durante un mes en clínica externa pública, donde le pusieron colocación de SIP por 3 días y tuvo un esquema de antibiótico con levofloxacino. No nos especificó la posología, y sin embargo presentó resolución del cuadro clínico después de este internamiento. Se tapó. Inicio de padecimiento actual en 2023 con disuria y hematuria macroscópica con coágulos en una ocasión sin tratamiento. Esto fue un evento aislado. Posteriormente, en agosto de 2024, se agregan episodios esporádicos de fiebre de hasta 39 grados, de predominio nocturno, que progresan episodios diarios en diciembre del 2024, agregando hematura con coágulos intermitente, urgencia urinaria, poliaquiuria y disuria, por lo que acude a consulta de urología, donde posteriormente se refiere al servicio de infectología para continuar abordaje terapéutico. Ahorita les voy a comentar también el abordaje que le dieron en urología y en infectología. Primero, yéndonos a lipas, en lo general, él refiere pérdida de peso no intencionada, no cuantificada, de 3 años de evolución. Básicamente, todo lo demás fue negativo en cuanto a lo respiratorio: niega disnea, tos, expectoraciones, hemoptisis, sibilancias, dolor torácico típico, tipo pleurítico. Desde su último internamiento en 2020 ya no volvió a tener estos síntomas de pleuropulmonales. También negó todo lo gastrointestinal, genitourinario, musculoesquelético y de tegamentos. En cuanto a la exploración física, él llega a consulta con signos vitales estables. Estaba saturando 96% del aire ambiente, pesaba 64 kilos, con una talla de 1,76 y un IMC de 21,4. En su hábito exterior, masculino de aparente igual a la cronológica, biotipo ectomorfo, estaba alerta, consciente, orientado, mucosas hidratadas, cuello cilíndrico. En lo importante de tórax, pues ruidos cardíacos rítmicos y campos pulmonares con murmullo vesicular presente. No se auscultaron crépitos ni estertores, y tampoco se integra algún síndrome pleuropulmonar. En cuanto a abdomen, era plano, sin lesiones, peristalsis presente y no doloroso. En las extremidades estaba íntegras, con llenado capilar de menos de 2 segundos, sin edema.
Y bueno, ya pasando al listado de problemas con lo que tenemos actual, pues tenemos dentro de su PEA la hematuria con coágulos, la fiebre, la disuria, la poliaquiura, la urgencia miccional, la diafuresis nocturna y la pérdida de peso no intencionada durante 3 años. Y en los pasivos, pues tenemos el antecedente médico de derrame pleural, la colocación de SIP, el antecedente familiar de neoplasia y diabetes, el sedentarismo y el esquema de vacunación incompleto. Entonces, el dato pivote de este caso clínico va a ser la hematuria. Y para abordar la hematuria, vamos a empezar con este algoritmo que encontré en UpToDate, que me parece muy, pues fácil de explicar en este caso y concuerda muy bien con el caso clínico. Entonces tenemos primero la hematuria macroscópica, le hacemos un ego donde se reportan más o igual a 13 eritrocitos como campo y ya podemos confirmar la hematuria como tal y más los coágulos visibles. En este caso se refiere a urgencias en caso de síntomas urinarios obstructivos o retención. Se realiza también urotac y urgente enviar a urología para cistoscopía. Si en el ego no se confirma la hematuria, y el paciente tiene inicio agudo del dolor unilateral en flanco, se debe referir igualmente a urgencias para valorar nefrolitiasis y en caso de no tener dolor, pero si tiene síntomas de infección de vías urinarias, leucocituria, nitritos positivos, se tomaría un orocultivo, se trataría la infección de vías urinarias y se repite el ego en 6 semanas. En caso de que el cultivo resulte negativo, pero sigue con la presencia de hematuria, se considera que tiene signos y síntomas sugestivos de hematuria glomerular. Aquí igualmente se referiría a nefrología y en caso que no se sospeche que sea glomerular, se realiza un urotac y se refiere a urología para cistoscopía. Entonces vemos que en las dos partes del algoritmo, como quiera, necesita la cistoscopía en este momento. En cuanto a los laboratorios del abordaje, la biometría hemática salió con leucocitos de 6,99, neutrófilos de 3,14, linfocitos de 1,55, no tenía anemia, tenía una elevación de creatinina de 1,16 y todos los electrolitos bien. En cuanto al ego, pues aquí vemos que tiene proteinuria, tiene eritrocitos lisados, eritrocitos bien incontables, bacterias escasa y leucocitos en 6, o sea, tiene leucocituria. Y ya continuando el PEA y rescatando lo que vimos en el algoritmo, pues el 20 de enero del 2025 el paciente se realiza cistoscopía con hallazgo de estenosis ureteral derecha y ureteritis crónica granulomatosa a descartar TB genitourinaria y se coloca catéter doble J. Es lo que mencionaba el reporte de biopsia. Y ya con esto se refiere a consulta de infectología para continuar su abordaje diagnóstico y terapéutico. Entonces, esta es la imagen de la cistoscopía donde podemos ver la estenosis en el uréter derecho y pues la biopsia salió la ureteritis crónica granulomatosa. En la radiografía, pues podemos ver una proyección posterior anterior de periferias sin lesiones en tejido blando ni óseo, sin datos de infiltrado, ni consolidaciones, ni derrame. Podemos ver la silueta cardíaca aparentemente normal y pues prácticamente sin alteraciones. Ya agregando evolución al listado de problemas, tenemos entonces la estenosis ureteral derecha, la ureteritis crónica granulomatosa, la elevación de creatinina, proteinuria, hematuria y leucocituria. Entonces, nuestro diagnóstico diferencial lo vamos a hacer de la ureteritis crónica granulomatosa. Empezando primero por las causas no infecciosas, que puede ser la granulomatosis con poliangitis. Esta es una vasculitis necrosante de pequeños vasos asociada a anticuerpos ANCA. Está más predominante en riñones y vías respiratorias. Tiene un cuadro clínico de fiebre, pérdida de peso, mialgias, artralgias y hematuria, proteinuria y sedimento urinario activo, pero rara vez pueden presentarse con lesiones granulomatosas en los ureteros y, o sea, estas lesiones son aisladas. Y continuando con las infecciosas, pues tenemos la brucelosis, que es causada por brucela, genera una respuesta granulomatosa crónica a nivel genitourinario. Esta puede presentarse como orquiepididimitis, prostatitis o incluso pielonefritis granulomatosa.
Y también puede ser un diagnóstico diferencial de tuberculosis, la brucela. Clínicamente, pues vemos la fiebre ondulante, las artralgias y antecedentes de contacto con animales o lácteos no pasteurizados. Otro diagnóstico diferencial es la coccidioides. Provoca igualmente granulomas necrosantes, aunque rara vez se diseminan a vías urinarias. Puede aparecer como enfermedad diseminada y simular otras causas de ureteritis granulomatosa y pues se asocia más con exposición a zonas áridas, fiebre, tos y riesgo, el riesgo está elevado en pacientes inmunosuprimidos. Continuando con la sífilis, que también es un diagnóstico diferencial, pues es causada por Treponema pallidum. En la fase terciaria, esta sí puede causar granulomas con necrosis central en diferentes órganos del cuerpo, entre ellos genitourinario. Y finalmente la tuberculosis, causada por Mycobacterium tuberculosis, esta puede diseminarse por vía hematógena hasta llegar a los uréteres y causar la estenosis, ulceración y deformidad ureteral que pues vemos en este caso. Como quiera, durante el abordaje de infectología se le piden estos estudios, empezando con el cuantiferón de tuberculosis como este, manera de diagnóstico inicial. El VIH ELISA de cuarta generación, bueno, el cuantiferón salió positivo, el VIH salió negativo, coccidioides por fijación de complementos igual negativo, así como el VDRL y rosa de Bengala para Bruselas. Y también se le pidieron reacciones febriles contra Brucella abortus, que igualmente salieron negativos, y se le tomaron 3 urocultivos en los cuales no hubo crecimiento de alguna bacteria. Finalmente, bueno, en la biopsia se le hizo la biopsia del CENICEN y el PAS, que igual salieron negativos. Sin embargo, al hacer el PCR de la biopsia, con Sigin de micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, ahí fue cuando salió el resultado de positivo para micobacterias tuberculosas, haciendo el diagnóstico de tuberculosis geniturinaria. Entonces ya podemos pasar al abordaje de esta enfermedad y pues se define, bueno, primero voy a empezar a definir la tuberculosis extrapulmonar, que es la tuberculosis activa en órganos distintos a los pulmones. Y más específico, la tuberculosis urogenital, ajá, es la inflamación infecciosa de órganos urogenitales en cualquier combinación causada por Mycobacterium tuberculosis complex. Este es Mycobacterium tuberculosis, bovis, el BCG, el Aficranum, el Caprae y el Microti. Y generalidades de la micobacteria, pues es aerobia, es un bacilo no esporulado, no móvil. En su pared celular presenta ácido micólico, peptidoglicano y arabinogalactano, que le confieren protección para a la pared celular y lo hacen que sea ácido alcohol resistente. Y pasando a la epidemiología de tuberculosis extrapulmonar, pues el 15% de los 7 millones es el 15% de los 7 millones de casos de TB en el 2018 reportados por la OMS. Hay un 8% de estos casos en el Pacífico Occidental, del 15 al 17% en África, América, Europa y Asia sudoriental y un 24% en el Mediterráneo oriental. Este, entonces, la diseminación de esta tuberculosis extrapulmonar va a ser 2/3 a pleural o ganglionar y pues también se puede ver en alta prevalencia en pacientes con VIH, que tienen, en estos podemos ver TB ganglionar en un 10% y pues es menos común que se diseminen hacia osteoarticular, urogenital, intraabdominal, pericárdica o meningia. Entonces, como estamos ahorita en México en cuanto a la epidemiología de tuberculosis, pues se reportan 18.311 casos de TB en todas las formas en lo que va del año hasta la semana 35, semana epidemiológica 35. Se reporta también un rango de edad con mayor prevalencia de 30 a 40 años, de predominio en hombres y de incidencia, pues el primer lugar está en Baja California y Nuevo León representa el sexto lugar.
Y en Nuevo León podemos ver que la pulmonar abarca al 90% de los casos reportados, mientras que la tuberculosis de otras formas solo un 9% con 162 casos y el otro 1% es meningia. Podemos ver igual el predominio en hombres con un 66%, mientras que en mujeres es un 34% en Nuevo León en este año. Y ahora sí, pasando a un poco de epidemiología de tuberculosis urogenital, esta es la segunda forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar en países en desarrollo y la tercera en países en baja prevalencia. Y puede presentarse en un 20% de los pacientes con tuberculosis pulmonar como concomitante. Y más específico, en este caso, hablando de la tuberculosis de los ureteros, es más común en el tercio distal y la unión ureteropiélica y está asociada también a tuberculosis renal. Y la ureteritis es causada más que nada por los granulomas en la pared de los ureteros y pueden tener forma de sacacorchos o en rosario, en dientes de sierra o tubular. En los factores de riesgo para presentar tuberculosis urogenital, pues tenemos la infección previa de tuberculosis, la edad, sexo, región geográfica, ya vimos que edad es entre 30 y 40 años, el sexo es un predominio en hombres y región geográfica, pues puede ser en el norte de México y inmunosupresión, pues se ve más que nada en VIH, en trasplante renal, en enfermedad renal terminal y en pacientes que usan diálisis peritoneal. Entonces, el factor de riesgo principal en el paciente del caso es que existe la hipótesis que el diagnóstico que le dieron en el 2020 durante su hospitalización por derrame pleural unilateral con tratamiento con levofloxacino pudo haber sido una infección primaria de tuberculosis pulmonar. Como esta fue tratado con levofloxacino, podemos recordar que esta fluoroquinolona es el tratamiento de segunda línea de tuberculosis. Es por eso que él tuvo mejoría de la sintomatología y nos explicaría que ahora tenga la tuberculosis urogenital. Y bueno, en cuanto a la transmisión de la tuberculosis urogenital, es por inhalación en más del 95% de los casos. Se da por inhalación de gotitas infectadas por un microbacterium. Oral por consumo de productos lácteos infectados con Mycobacterium bovis de ganado con TB bovina activa. Congénito o neonatal puede ser por transmisión transplacentaria, por placenta con TB miliar o aspiración de líquido amniótico infectado con la TB. También existe la ruta parenteral. Ex- Existe este tratamiento de usar BCG intravesical para ayudar al carcinoma in situ de vejiga y este puede causar una tuberculosis local o invasiva y diseminarse hacia vejiga, epidimo, pene, próstata o riñón. También la vacunación con BCG en pacientes con VIH o inmunodeprimidos pues tienen riesgo de diseminarse. También se ha visto que puedes tener una transmisión sexual con un contacto directo con lesiones de TB genital activas o también se ha aislado el semen de hombres con TB de próstata. Y bueno, pasando a la patogénesis de esta transmisión, pues la infección va a iniciar por inhalación de aerosoles de tuberculosis o ingestión de productos contaminados con bovis para generar TB intestinal o ya sea el complejo de Gon en el pulmón. De ahí, en el 90-95% se queda como infección latente, sin embargo, a un 1 a 5% de los casos se disemina por vía linfática o hematógena hacia los riñones y al sembrarse, se siembran los glomérulos se forman granulomas en este espacio y se distribuyen por el lecho capilar y las micobacterias continúan descendiendo hacia la orina, hacia el tracto urinario inferior, produciendo la TB de los ureteros o vesical. Y también los órganos genitales se pueden afectar por cualquiera de estas rutas de diseminación, también ya sea linfática o hematógena. Y bueno, pasando ahora al cuadro clínico de la TB genitourinaria. Pues tiene muchos síntomas urinarios comunes como disuria, urgencia urinaria, poliacuria, dolor en flancos o ángulo renal. Esto nos sugiere más una tuberculosis renal. También existen síntomas del tracto urinario inferior que se pueden confundir con una IBU. Y los hallazgos en el ego.
Pues vamos a encontrar la triada de Colombino, la orina ácida, orina piúrica y orina séptica, que en este caso el paciente no los presentaba, pero está descrito en la literatura esta triada. También la hematuria microscópica o macro en el 50-60% y la leucocituria en el 90 a 100% en pacientes con TB, esta sí casi siempre va a estar. Y bueno, los síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso, diaforesis nocturna son poco frecuentes en la TB genitourinaria y sugiere tuberculosis fuera del tracto urogenital. ¿Y cuándo sospechar de una tuberculosis urogenital? Pues cuando la IBU es refractaria a antibióticos, cuando hay presencia de fiebre estéril, cuando hay epidimitis o prostatitis crónica refractaria a tratamiento estándar. Y ya pasando al diagnóstico. Bueno, a todos los pacientes para el abordaje inicial se les debe hacer una radiografía para saber si no tienen alguna infección primaria dentro de los pulmones. Hasta un 50% de los pacientes pueden mostrar hallazgos anormales en tórax o abdomen. Em, Pueden presentar consolidaciones, opacidades, adenopatías ciliares, tuberculomas o patrón miliar. Y ya cuando es más crónico o ya está curado, pueden presentar calcificaciones pulmonares, ganglionares o en riñón también, como podemos ver en la imagen. Y bueno, también se les puede hacer un ultrasonido, pero este es más inespecífico. Aquí solo se ven masas hipoecoicas mal definidas, abscesos o la hidroureteronefrosis por la estenosis uretral, como podemos ver en esta imagen, la hidronefrosis. Y también como abordaje inicial, se le solicita a los pacientes para el diagnóstico un TAC. Este permite ver quistes pielocaliciales, calcificaciones del tracto urinario y permite también iniciar el tratamiento del antituberculoso. En la TB ureteral, el TAC puede mostrar múltiples estenosis del uréter y de la unión ureteropélvica e hidronefrosis e hidroureter. La resonancia solo va a estar como indicada para TB renal, ya que tiene alta resolución de tejidos blandos. Y la urografía intravenosa, pues esta prueba nos permite evaluar la anatomía y el drenaje del tracto urinario. Aquí podemos ver la estenosis del uréter medio y distal en la imagen B. Y la tiene ya el catéter doble J. Y la ureteroscopía es como el primer paso para el abordaje, esta ya que permite obtener biopsias. Sin embargo, tiene riesgos de complicaciones operatorias y diseminación de la infección. En la imagen que está circulada, así se ven las granulaciones tuberculosas. Y bueno, también existe la microscopía, puede ser de orina, semen, secreción prostática o biopsia. Se les hace Sil-Nielsen, que es la prueba de primera línea ya por más de 70 años. Tiene una sensibilidad del 50-88% y una especificidad del 95%. Tiene los resultados en 24 a 48 horas y podemos ver los bastones de la tuberculosis pintados de rojo o moradito en la primera imagen. Em, Así se ven los bacilos ácido alcohol resistentes de la muestra biológica en esta prueba. Y también tenemos la fluoroscopía LED. Este está recomendado por la OMS porque el tiempo de lectura es 3 veces más rápido que el Nielsen. Y sin embargo, pues tiene una sensibilidad baja comparada con el GeneXpert, pero especificidad de 100% en OMS. Sin embargo, pues el gold standard de los cultivos es los Ten Jensen, con un resultado de 4 a 6 semanas, aunque tiene una especificidad baja, perdón, una sensibilidad baja, la especificidad es hasta del 100%. Es un agar a base de huevo que contiene verde malaquita que inhibe la flora normal. Sin embargo, como la tuberculosis es resistente a esta concentración de verde malaquita, puede crecer en este medio.
Y pues también existe la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, comenzando con el PCR. Este se va a hacer en biopsias con una sensibilidad del 88 al 94% y una especificidad de hasta el 95%. El PCR va a superar a los cultivos en en el diagnóstico de tuberculosis genitourinaria. Amplifica las secuencias del ADN del microorganismos extrayendo el ADN de las muestras, ya sea orina, tejido o cualquier otra muestra, y el diagnóstico está en aproximadamente 2 horas. Sin embargo, pues hay controversia para hacer PCR en biopsias en bloque de parafina, que fue en este caso lo que pasó. El paciente ya había entregado pues las muestras de la biopsia porque antes no se había sospechado de tuberculosis, entonces cuando se pidieron las biopsias para hacer el PCR, pues ya estaban en parafina y en formol. Sin embargo, pues sí resultó positiva em, este, la prueba, a pesar de esto. Entonces existe controversia todavía entre si hacer PCR en biopsia de bloque parafina o no. Y bueno, continuando, em, con el Gene Expert. Este se hace en tejido genital o abdominal con una sensibilidad baja, sin embargo la especificidad es alta. También en la orina la sensibilidad es variable, sin embargo la especificidad es muy alta y es útil como prueba confirmatoria, pero no descarta. Este busca el gen diana del RPB para detectar el Mycobacterium tuberculosis y pues también identifica la resistencia a rifampicina con un diagnóstico en 2 horas. Y finalmente tenemos los inmunoensayos, que es el cuantiferón. Este detecta la tuberculosis latente. Al detectar la liberación de interferón gamma de las células T en respuestas a antígenos específicos de tuberculosis y con una sensibilidad y especificidad alta. Y también tenemos la prueba de tuberculina con la inserción del antígeno PPD. Este es positivo si es mayor o igual a 10 milímetros y en inmunocomprometidos es mayor o igual a 5 milímetros a las 48 a 72 horas de la medición. Tiene una sensibilidad del 46% y especificidad del 86%. Y bueno, ya terminamos el como esquema de diagnósticos de tuberculosis genitourinaria. Y ahora vamos a continuar con el tratamiento de la tuberculosis extrapulmonar. Pues básicamente es igual que el de la pulmonar, son 6 meses de isoniazida, rifampicina, piricinamida y etambutol. Este sirve para tanto urogenital como intraabdominal y pericárdica, sin embargo, no sirve para meningia o osteoarticular. Para este se da 9 a 12 meses. Y el esquema de 4 meses de la actualización de este año, pues como no se estudió en la tuberculosis extrapulmonar, no se puede recomendar aún para estos pacientes, solamente para los de tuberculosis pulmonar. Y bueno, va a consistir este tratamiento en dos fases, la fase intensiva de 2 meses con 60 dosis diarias de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y después continuar con una fase de sostén de 4 meses con 45 dosis diarias de isoniazida y rifampicina. Y bueno, el mecanismo de acción de cada uno de estos medicamentos es que la isoniazida y la etambutol van a inhibir la síntesis de pared celular. La piracinamida no está bien descrito el mecanismo, sin embargo, esta también puede inhibir la síntesis de la pared celular y interrumpir el metabolismo de la bacteria. Y la rifampicina es la que inhibe la síntesis de RNA de la bacteria. También estos pacientes con tuberculosis urogenital van a necesitar manejo quirúrgico en un 50%. Las indicaciones para esto, pues, es la obstrucción del sistema pielocalicial con un drenaje interno, ya sea en doble J o externo, como fue en el caso de este paciente. Los abscesos, pues, van a necesitar drenaje. Las estenosis ureterales pueden llegar a tener hasta cirugías reconstructivas como reimplantes o sustitución con ilion. Y en los pacientes que tengan TB en la vesical,
con reducción en la capacidad funcional, puede haber también una cirugía reconstructiva o puede llegar hasta necesitarse una nefrectomía. El seguimiento de estos pacientes pues va a ser mensual. Hay que revisar el apego al tratamiento, la tolerancia a los medicamentos, efectos adversos y mejoría clínica. Igualmente dentro de la consulta hay que medir el peso mensual para ajustar la dosis según el peso y solicitar radiografía de tórax en caso de ya sospechar una tuberculosis pulmonar y pues darle seguimiento con los laboratorios según sea la necesidad del paciente. También hay que estar al tanto de que no haya interrupciones del tratamiento y se puede pedir al paciente registrar un diario de medicamentos. Y bueno, para continuar el seguimiento de este paciente, entonces se le hizo la confirmación de tuberculosis genitourinaria por PCR en febrero del 2025 y actualmente pues ya va bueno, más bien ya acabó su segunda caja de DOTVAL de fase de sostén. La segunda caja se le decidió administrar porque pues es una forma diseminada y cuenta con el cuadro clínico previo de tuberculosis pulmonar. Entonces se decidió prolongar el tratamiento de acuerdo a la tolerancia y bueno, de este paciente está pendiente que vuelva a consulta para estudio de imagen con TAC de seguimiento y este paciente pues no se le va a seguir pidiendo PCRs de prueba porque seguiría saliendo positiva en cualquier espécimen. Actualmente pues no contamos con una guía clínica de tratamiento de tuberculosis urogenital o algo que nos diga cómo guiarnos en el seguimiento. Sin embargo, pues existen, como ya vimos, muchos métodos de imagen que nos pueden ayudar y sobre todo ir monitorizando en la mejoría clínica del paciente para guiarnos en el abordaje terapéutico. Y bueno, en conclusiones, la tuberculosis es la principal causa de muerte infecciosa en el mundo. La tuberculosis urogenital en particular sigue siendo subdiagnosticada a pesar de que es la segunda causa de tuberculosis después del pulmonar. Y pues el retraso del diagnóstico causa daños irreversibles. Ya vimos que puede llegar hasta necesitar nefrectomía. Entonces requiere un diagnóstico temprano, tratamiento según la OMS y la CDC y en ciertos casos cirugía y pues no existe una guía de práctica clínica, entonces el apego al paciente debe de ser muy estrecho para darle un buen manejo. Y pues estas son las bibliografías que utilicé y listo. Ujú. Tengo dudas. Tengo varias dudas. Una, ¿por qué se realizó el cuantiferón en este paciente al principio? Otra duda es si este paciente ameritaba tratamiento quirúrgico y si se realizó. Y también mi duda del tratamiento previo que recibió con levofloxacino tiene riesgo a tener resistencia en este paciente. Y como no tenemos un apropiado Sí. seguimiento con PCR o no Ajá. sé. De hecho, tampoco se le hizo el Gene Expert porque no había muestras de la biopsia. O sea, es que la biopsia se hizo sin tener la sospecha de la tuberculosis, ¿no? Entonces, pues nada más, la doctora básicamente se guió por el diagnóstico con el PCR y para el seguimiento con la mejoría clínica, ya el paciente no presentaba hematuria ni disuria, o sea, ni síntomas irritativos urinarios, ya no presentó pérdida de peso, entonces mejoró con el catéter doble J. O sea, le falta al paciente todavía regresar para ver la evolución y decidir si suspender ya el tratamiento de tuberculosis y hacerse un estudio de imagen con TAC y el recambio del catéter doble J. Ujú. Pero si te digo, Buenos días. Sí. Sí, Perdón, ¿quién hizo la pregunta? Cordelia. Cordelia. Hola Cordelia. Respondiendo a tus preguntas, bueno, el cuantiferón sabemos que no es una prueba diagnóstica, pero puede aumentar el valor, predictivo negativo en el caso de que salga negativo. Claro que si sale negativo tampoco lo descarta, pero bueno, se realizó como parte del abordaje, ¿no? Y teniendo el resto de las pruebas negativas. La segunda pregunta, no me acuerdo cuál fue la que hiciste. ¿Cuál fue? De levoflox, así. Ah, sí. No. Del Ah, Levoflox. Ajá, que si el paciente tiene riesgo de tener resistencia al DOTBAL y pues en este paciente que no tenemos como una guía para hacer el seguimiento, ¿cómo sabemos si tiene
pues resistencia al DOTBAL si no tenemos el GeneXpert. Ujú. Sí, lo ideal es que se hubiera hecho una prueba molecular como GeneXpert u otra para pruebas de molecular de susceptibilidad a los antituberculosos de primera línea. En este caso, en este momento preciso, donde estaba la biopsia, donde se mandó a hacer la prueba molecular, no había primer o reactivo para GeneXpert. Es por eso que se realizó solamente la prueba de SIGIN, que diferencia entre micobacterias tuberculosas y no tuberculosas. Y pues el antecedente del derrame pleural, que no tenemos un diagnóstico o una etiología. Esta hospitalización fue en una clínica del IMSS y fue hace 3 años. Asumimos por la sintomatología crónica que presentó el paciente previo al derrame pleural y la respuesta, pues podríamos decir, parcial a los antibióticos, que solamente sabemos que uno de ellos fue una fluoroquinolona, que podría haberse tratado de una tuberculosis pleural, pero pues no tenemos la evidencia. Y pues sí, eso sí aumentaría la probabilidad de resistencia a quinolonas. En este caso, pues no se usó como tratamiento de primera línea una quinolona, pero bueno, lo ideal hubiera sido que desde que se tomó la biopsia, esa biopsia se hubiera podido enviar a cultivo, que hubiera sido la prueba gold standard, para poderle realizar también las pruebas de susceptibilidad y con eso poder asegurar un tratamiento efectivo. En este caso, bueno, pues se usó el tratamiento de primera línea que está disponible en México. El paciente sí presentó mejoría de sus síntomas en cuanto a la hematuria y sus síntomas sistémicos de fiebre, pérdida de peso y de diaforesis. Hubo necesidad en cuanto a lo quirúrgico de colocar un catéter JJ para asegurar la permeabilidad del uréter. Y de hecho todavía el paciente hubo necesidad de hacerle recambio, sigue portando el catéter y bueno, está pendiente en el seguimiento valorar si se va a poder retirar ese catéter. Ok. Muchas gracias, doctor. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante, doctor. Bueno, primero, es cierto que de rutina muchas veces se pide el cuantiferón. Yo creo que no es correcto porque es una prueba cara y que si sale negativo no te descarta nada, como bien dijo la doctora, ¿no? Y sale positiva tampoco te indica que va a ser tuberculosis. La otra cosa es que por ahí en la diapositiva pusieron que era bastante sensible el hacer ZNs en orina. El problema de hacer ZNs en orina es que hay micobacterias saprófitas, como Mycobacterium gordone, por ejemplo, que pueden darte las pruebas positivas. Por eso no se recomienda en absoluto. Lo que tienes que hacer es un cultivo que aparte te hubiera ayudado para poder establecer si tu tratamiento es correcto, porque efectivamente, en este caso tenemos el antecedente de que le dieron levo, pero aquí el levo lo utilizan para las perrillas, para las uñas enterradas. Entonces, es muy común que la gente haya tomado quinolonas. Desafortunadamente, las nuevas guías de tratamiento quieren sustituir incluso algunos de los antifímicos de primera línea por quinolonas. Yo creo que en México esto va a ser muy peligroso y si no es que algo que no se debería de hacer, porque otra vez aquí usamos quinolonas, la verdad, de manera indiscriminada. Y las quinolonas tienen otro problema adicional. Generan algo que se llama los mecanismos de resistencia múltiple, cual quiere decir que no nada más pueden generar resistencia a esas quinolonas, sino a otros antibióticos que incluyen a los antifímicos. Entonces, bueno, creo que es un caso que ejemplifica muy bien la tuberculosis genitourinaria, pero sí hay que hacer mucho énfasis en que un paciente con hematuria, que ha tenido un derrame pleural, que tiene fiebre de larga evolución, pérdida de peso y es mexicano, lo primero que tenemos que pensar es que puede ser TB. Entonces, un cultivo de orina yo creo que hubiera sido la primera opción diagnóstica. Y eso hay que enseñárselos a los urólogos, porque todavía hoy nos mandan pacientes con bares en orina como método diagnóstico, ¿no?
Gracias. Muchas gracias por... Perdón, el cultivo sí se mandó, doctor, pero fue negativo. Y de orina, pero de la biopsia, que hubiera sido lo ideal, ese fue el que no se mandó. O sea, las biopsias ya estaban en, en bloque de parafina. Muchas gracias por sus comentarios, doctores. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o comentario acerca del caso. Hola Ari, yo no tengo ninguna duda, nada más quería felicitarte por tu caso. Hiciste una muy buena revisión y pues nada más felicitarte. Muchas gracias, Sofía, por también la ayuda y a la doctora Gloria igual, muchas gracias por el asesoramiento. Bueno, si no existen más dudas o preguntas, se puede dar por terminado la sesión del día de hoy. Muchas gracias por conectarse a todos. Nos vemos mañana.